Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en Montilla, una localidad de la provincia cordobesa. En esta primera parada nos encontramos en la calle Llano de Palacio y ahí al fondo vemos el Palacio de los Duqueses de Medinaceli. Nos dirigimos al convento de Santa Clara, pasando a su vez por el arco que lleva su nombre. La construcción de este convento tuvo lugar en el año 1512 por los marqueses de Priego. Es un convento de monjas franciscanas, como podremos observar a continuación. Es verdad que venimos un domingo el cual todo se encuentra cerrado, pero bueno, os dejo por aquí unas pequeñas imágenes de este convento que me han dicho que es una maravilla, con lo cual tendremos que venir otro día que se encuentre abierto. Mirad, por aquí unas breves imágenes de este precioso patio. Siguiendo con la ruta encontramos la fachada de la casa de Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Fue un escritor e historiador que vivió 3 décadas en Montilla. Su casa se conserva a la perfección y en la que podemos encontrar obras clave del siglo de oro. Plaza de la Rosa. En esta plaza encontramos edificios representativos como la Tercia, el edificio que estamos viendo en estas imágenes, impulsado por la familia Alvear. Enfrente la ermita de la Rosa y a su lado izquierdo el Teatro Garnelo. Siguiendo con nuestro camino nos encontramos la parroquia de Santiago. Es un templo católico del siglo XVI, construido por iniciativa del primer marqués de Priego. Es la parroquia mayor y principal de Montilla. En ella predomina elementos barrocos y fue declarado bien de interés cultural. Mirad qué preciosidad. En estas imágenes os muestro una estatua conmemorativa del Sagrado Corazón de Jesús y como podéis observar se encuentra al lado de la parroquia de Santiago. En la zona alta de Montilla y en la ladera del castillo encontramos el barrio de la Escuchuela. En este barrio vemos el balcón que lleva su nombre, rodeado de casas blancas y con vistas a esta preciosidad de campiña montillana. En esta ocasión vemos la fachada de la casa de San Juan de Ávila, vivienda del siglo XVI, donde este importante doctor de la Iglesia pasó sus últimos 17 años. Por lo que me cuentan, mantiene el aspecto y decoración de la época, con reliquias de los siglos XVI y XVII. Os traigo unas imágenes del Paseo de Cervantes, en la que hice una pequeña parada para relajarme y beber un poco de agua con estas vistas a esta magnífica fuente. Da mucha paz y tranquilidad. Después de este pequeño descanso, continuamos y observamos la parroquia de San Francisco Solano, edificado en el siglo XVII, más conocida popularmente como la Iglesia del Santo. Es un lugar de culto de los dos patrones de Montilla, San Francisco Solano y Nuestra Señora la Virgen de la Aurora. Como es habitual, un domingo por la tarde se encuentra cerrada, pero volveré y os mostraré imágenes del interior si es posible. Mirad qué calles más bonitas. Llegamos a la Cuesta Pinillos. Como podemos apreciar, sus escaleras son bastante coloridas. Esto forma parte del proyecto basado en el Día Internacional del Medio Ambiente. Esta calle es de paso para los estudiantes del Colegio San Francisco Solano.
podemos observar dos murales diferenciados. Uno de ellos es en las escaleras con tonos vivos basados en los patrones de punto de cruz y otro vertical con mensajes de apoyo al medio ambiente. En el mural participaron casi 100 alumnos y alumnas de 4 grupos de primaria de dicho colegio. Y mirad qué obra de arte. El coloquio de los perros, una obra de Cervantes. En esta ocasión se encuentran en el mesón Leonor Rodríguez con sus hierbas medicinales, para las cuales sirven de inspiración al Inca y Miguel de Cervantes. También aparecen sus perros Cipión y Berganza. En la batalla de Munda encontramos de fondo los viñedos donde se desarrolló dicha batalla. Para terminar con los murales os traigo Pepe el Maleno. Era una celebridad de la localidad de Montilla. Mirad qué bien hecho está este mural. Para terminar os traigo la ermita de Belén. Comentaros para finalizar que me he quedado con la gana de visitar tantísimos lugares que se encontraban cerrados, por lógicamente ir un domingo. Pero volveré en otra ocasión, que no os quepa duda, y os enseñaré todas esas partes que no he podido. Muchísimas gracias y un saludo.